Vamos ya con hablar de mercados en nuestro análisis del día con Ernesto Rebello, analista independiente. Muy buenas tardes y bienvenido, Ernesto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Gracias a ti por recibirnos y lo primero que quería preguntarte es ver a Wall Street, que se mueve ahora mismo en negativo. Siguen las pérdidas, el Dow Jones se deja un 0,8%, el S&P 500 retrocede un 1,5% y el más perjudicado sigue siendo el Nasdaq, con caídas del 2,4%. Hemos conocido esta tarde ese dato oficial de empleo en Estados Unidos, bastante más bajo que lo esperado por los expertos y que está condicionando las bolsas norteamericanas. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo está afectando a la negociación en este día último de la semana? Sentimiento de mercado. Sí, esta es una situación de la cual se viene alertando desde hace más de un año. Hay que hacer un poco de memoria histórica. ¿Se acuerdan cuando leíamos los titulares, los diferentes despidos masivos en muchos sectores de la economía, especialmente en el sector tecnológico? Bueno, es eso lo que está sucediendo actualmente. Se están añadiendo menos puestos de trabajo porque es lo que hacen las empresas cuando llegan periodos de elevada inflación por mucho tiempo, intentar mantener los márgenes de ganancias a través de recorte de personal o de no incrementar las plantillas. Entonces, es por eso que estamos viendo cómo ese nuevo dato de agosto de nuevos puestos de trabajo está muy por debajo de las expectativas. Las estimaciones estaban en 165.000 puestos. En realidad, el dato llegó a 142.000 nuevos empleos. Y lo importante no es eso, sino que en los últimos meses se ha revisado a la baja de manera importante todos los datos que se venían publicando de la nueva creación de empleos, con lo cual es la mayor revisión a la baja desde la gran crisis financiera del 2008. Es por eso que Uh-huh. estamos viendo ahora, de alguna forma también hay datos mixtos porque el desempleo se ubica en 4.2, está algo por debajo del 4.3 que veníamos, que estaba registrado el mes anterior. Entonces es evidente que esta noticia trae mucho nerviosismo porque el mercado laboral se está enfriando y si se enfría entonces eso conlleva menor consumo, menos venta de las empresas cotizadas en bolsa y toda esa narrativa que nos decían que los recortes de la FED iban a impulsar de manera automática a la bolsa no se sostiene por sí sola si no está el mercado laboral fuerte. Y es por eso que estamos viendo el índice de codicia y miedo que publica CNN actualmente en los 39 puntos sobre 100, lo cual indica miedo y porque bueno, el SP500 muestra esa debilidad en su cotización, va rumbo a romper la media móvil de los últimos 125 días, el VIX también está por encima de la media móvil de los últimos 50 días, con lo cual eso quiere decir mayor volatilidad que ha regresado al mercado y por eso vemos los índices caer de la manera en que ya tú los has descrito. Por los momentos, se repite lo que sucede normalmente durante el mes de septiembre, el mes 9 del año, las bolsas suelen caer y bueno, parece que la historia no se repite, pero rima bastante, ¿no? Uh-huh. También atentos a la próxima reunión de la Reserva Federal, 18 de septiembre. Muy importante ese dato de empleo oficial, al igual que los datos que hemos ido conociendo esta semana sobre el mercado laboral estadounidense. ¿Qué crees que se puede esperar para esa reunión? Porque igual ya no es tanto que se vaya a recortar, sino que incluso hablan de recortes superiores a 25 puntos básicos, situados en los 50 puntos básicos. Cierto, los datos del mercado laboral confirman la necesidad de reducir el coste del dinero y es justo lo que va a hacer la FED en septiembre. Sin embargo, la discusión ya no está en que si lo hará o no, sino en cuál es la profundidad de ese recorte. Los 25 puntos base puede ser que se queden cortos. Vamos a ver si se atreven a dar un paso más allá, más agresivo y reducir los tipos unos 50 puntos. Y yo lo que veo es que la situación del mercado laboral de Estados Unidos es más alarmante de lo que muchos suelen analizar, porque hay otros datos más allá de la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Está, por ejemplo, en los datos de número de personas con 2 trabajos fijos está en máximos, luego tenemos el ahorro de las familias en mínimos históricos, la posibilidad de conseguir trabajo está en mínimos, eso es un indicador que se lleva muy bien en Estados Unidos. Luego, deudas de tarjetas de crédito en máximos, morosidad de esas tarjetas de créditos y otros tipos de créditos al consumo también están en máximos y la producción manufacturera y de servicios está por debajo de los 50 puntos, lo que indica contracción de la economía real. Entonces es un panorama bastante complicado. Yo creo que la FED va a tener que actuar de una manera mucho más rápida
y los recortes van a tener que ser de forma persistentes en los meses que le siguen a septiembre y no esperar hasta abril del 2025, como lo ha dicho el propio Jerome Powell, que podría ser un segundo recorte de tipos para el año que viene. Ujú. No sé si la Reserva Federal ha llegado tarde a esos recortes de tipos, porque de aquí a final de año decían que en total querían recortar 100 puntos básicos. ¿Se podría temer en los mercados a un error en política monetaria ante la desaceleración económica que estamos viviendo? Sí, por supuesto, no es la primera vez que sucede que la Fed llega de último a la fiesta y le toca bailar con la más fea, y aquí la más fea se llama desempleo. Debemos recordar que una decisión tomada en julio quizás hubiese sido una decisión acertada, ¿vale? Y no esperar hasta llegar hasta septiembre. Pero vamos a hacer un poco también de memoria histórica. La Fed ha subido los tipos de interés de la manera más radical de la historia en estos momentos y ya lleva 2 años con tipos de interés elevados por encima de lo que se considera la tasa neutral de la economía, que es el rendimiento que pagan los bonos del Tesoro a 10 años, que está actualmente en torno al 4%, es decir, está por encima de esa tasa neutral. Es lo que se considera una política monetaria restrictiva. ¿Qué sucedió en el pasado? En el pasado más reciente, algo similar lo vimos previo a la crisis financiera del 2008, cuando Ben Bernanke era el presidente de la Fed. En su momento fue incapaz de prever esa situación, no tomó la decisión de recortar tipos por en torno a diciembre del 2007 y ya sabemos lo que sucedió. Luego recortó tipos, pero llegó muy tarde. Bueno, y por ser tan brillante le dieron el Premio Nobel de Economía. Lo mismo sucedió en el año 2020, en 1929, previo al Gran Crash, la misma situación, una subida de tipos dramática, 2 años con tipos elevados, no tomaron la decisión a tiempo, el precio por encima de la tasa neutral, y cuando tomaron la decisión ya era muy tarde y llegamos al crash de 1929 y ya sabemos lo que sucedió. Entonces eso está ya en los libros de texto como dos grandes errores que llevaron la economía al desfiladero. Y yo creo que la Fed no debería cometer ese mismo error esta vez. Por eso te decía, Jerome dice que quiere reducir los tipos en septiembre, pero un segundo recorte podrá llegar en abril del año 2025. Y eso quiere decir de 5 a 7 meses después del primer recorte. Y esos son 2 trimestres. Y en 2 trimestres puede suceder cualquier cosa y declararse la recesión en Estados Unidos y, por supuesto, bueno, apoderarse del miedo en los mercados bursátiles y hacer que caiga la bolsa de forma espectacular. Ujú. Nos trasladamos ahora hasta China, porque hoy el ex gobernador del Banco Central, Yi Gang, ha advertido que Pekín debería preocuparse por la presión deflacionaria. Está ocurriendo en China, no sé si algo totalmente distinto a lo que estamos viendo en Europa o en Estados Unidos, y te quería preguntar si esa presión, esa preocupación deflacionaria podría trasladarse también a Occidente. Sí, aquí lo que hay que entender para explicar un poco de una perspectiva un poco más amable es la deflación. La deflación es un entorno macroeconómico, creo que el más temido por los economistas y por los gobernantes, porque es una situación nefasta que se retroalimenta de la pérdida de empleo constante y hace que las familias dejen de consumir esperando que el precio de los bienes y servicios sea más bajo el día siguiente. Entonces, ese retraso en las decisiones de consumo evita que las empresas vendan y se expandan y, por supuesto, que contraten a más personal. Entonces, esa falta de ventas de las empresas provoca despidos. Y gracias a los despidos, las familias tienen menos ingresos para consumir. Y el ciclo se repite constantemente. Eso ya lo vivimos en Occidente en 1929, ¿vale? Cuando las familias en Estados Unidos, incluso, y estos son fotos reales, regalaban a sus hijos porque no tenían cómo darles de comer. ¿Vale? No son cuentos chinos, esto sucedió. En Occidente lo vivió en carne propia. Ahora, durante la crisis o luego de la crisis del 2008, los gobiernos occidentales temían esa situación y, por supuesto, allí comenzaron esa política monetaria expansiva y los gobiernos asumieron los mayores déficits fiscales en la historia, ¿no? Ese dinero gratis para impulsar el consumo. Lo que se teme en China es que suceda algo similar, que entre un proceso de deflación, donde las familias no consumen y se paraliza ese consumo interno. Hay que recordar que China está intentando construir un nuevo modelo económico basado en el consumo interno y no depender del comercio exterior
para no depender de ningún tipo de restricciones, lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Con sus exportaciones. Entonces, si se retrae el consumo interno, su modelo de crecimiento se contrae y se hace mucho más lento. Entonces, es allí donde es por eso que el Banco Central actualmente de China está reduciendo tipos a niveles acelerados, pero también por otra razón, porque hay un dato aquí alarmante que la deuda del sector privado con respecto al PIB de China se ubica actualmente en 200%, es decir, dos veces el tamaño de su economía. En Estados Unidos, por ejemplo, esa misma métrica está en 150%. Esta situación hace que el Banco Central de China reduzca los tipos de interés para abaratar ese endeudamiento de las empresas, ¿vale? Entonces, aquí yo lo que veo actualmente es que estamos viendo al mercado bursátil de China en los niveles más bajos en mucho tiempo. Actualmente es como el gran chollo actualmente que existe en el mercado, porque todo el mercado bursátil apenas vale un 40% del mercado de Estados Unidos. Las acciones chinas están actualmente dos desviaciones estándar por debajo de su media histórica y, como lo comentaba, es una de las grandes oportunidades. Sin embargo, los riesgos están latentes, pero algo que dice la historia es que las bolsas siempre regresan a su media y esta vez no creo que sea diferente, tanto para Estados Unidos como para China. De cualquier forma, yo soy muy optimista en el caso de China, creo que tiene las herramientas desde el punto de vista de recursos financieros, tecnológicos y de mano de obra para poder superar esta situación que está actualmente sucediendo en ese país. También te quería hablar sobre los bonos, porque con los mercados financieros marcados por la volatilidad y por las decisiones de los bancos centrales, parece que situarse en la renta fija vuelve a brillar para los inversores. ¿Es el momento de meterse en ellos? Bueno, aún está por verse, porque por primera vez en muchos años, como dices tú, los bonos están volviendo a brillar como una alternativa contra la caída de la bolsa. Históricamente, o lo que dicen los textos de economía y de finanzas, que la renta fija ha sido considerada como la protección contra la volatilidad en la renta variable. Eso quiere decir que entre ellas tenían una correlación cercana a -1. Eso quiere decir que si uno de ellos subía, el otro bajaba y viceversa, o eso es lo que dice la teoría. Sin embargo, los datos demuestran que durante la década de los 80 y los 90, ambos activos hacían la misma cosa, con lo cual desaparecía por completo esa supuesta protección que te daba la renta fija. Luego, en los años 2000 hasta el 2020, durante 20 años, se revirtió la situación y se puso sobre el tapete nuevamente la necesidad de añadir renta fija a las carteras de inversión. Pero entre el año 2020 y 2024 volvió a suceder lo mismo que en los 80 y los 90. Y el 2022 fue una sangría brutal para los tenedores de bonos, con pérdidas de hasta menos 17% en un solo año. Lo que sucede ahora es que estamos viendo cómo se está revirtiendo la situación y los bonos vuelven a tener esa correlación negativa, tanto deseada, que tan deseada es por los inversores. Pero aún está por verse si esa tendencia se mantiene luego de que la Fed reduzca los tipos de interés. Entonces, yo no cantaría victoria hasta que no lo vean los datos, por lo menos por unos meses más. Tenemos que mirar también al petróleo. Ayer conocíamos que la OPEP Plus decidía retrasar los planes de aumentar la producción de crudo en 180.000 barriles por día a partir del mes que viene, tras la fuerte caída que hemos visto en estos días. Ahora tenemos al barril de Brent dejándose un 1,9% en los $71,33. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, también recorta un 1,8% en los $67,91. ¿Cómo estás viendo al oro negro? Sí, actualmente estamos observando esa corrección en el precio. No veíamos un precio del WTI, por ejemplo, a ese nivel desde el año 2005. Eso hay que tenerlo en cuenta. Habíamos alcanzado un pico en el año 2022, pero creo que vamos a ir hacia un péndulo que le puede llevar el precio del crudo hacia los $50 por barril, debido a todos esos nubarrones que están sobre la economía global, sobre China, sobre todo, porque en los últimos meses había publicado datos de importación de crudo por debajo de lo estimado. Sin embargo, los datos de agosto subieron un poco. Sin embargo, se mantiene esa expectativa de que la economía global entre en recesión, con lo cual eso va a impactar de una u otra forma el consumo de crudo a nivel global. Es por esa razón que la OPEP ha decidido retrasar esa decisión de aumentar la producción
aunque ellos, según sus propios reportes, indican que la demanda de crudo este año va a seguir creciendo en un promedio de 2 millones de barriles por día. Serían los nuevos barriles que se van a demandar para el próximo año, está en torno a los 2 millones, que es un dato bastante saludable. Sin embargo, cuando el miedo se apodera o los especuladores se apoderan del mercado del petróleo, no importa cuáles sean los datos del mercado físico, el precio tiende a pendular de una forma muy brusca y si eso sucede en el mercado bursátil y el nerviosismo entra, es probable que podamos ver el precio del crudo caer en torno a los $50 por barril en los próximos meses. Y por último tenemos a Nvidia, es protagonista de esta semana, la vemos cayendo ahora mismo un 5%, mala semana para ella, ha perdido 252.000 millones de euros en capitalización, la mayor caída en un solo día de una empresa en Estados Unidos. No sé si crees que se ha pasado ya el boom de la inteligencia artificial. A ver, el caso de Nvidia también entrará en los libros como un análisis que hay que hacer porque es que los datos que ha publicado en los últimos el segundo trimestre del año son impresionantes, con ingresos totales creciendo de manera interanual en un más 122%, beneficios brutos un más 138%, luego tenemos ingresos netos también un más 168% respecto al mismo trimestre del año anterior. Son datos impresionantes, pero aún así su acción cae en un 14% en lo que va de semana. ¿Por qué? Porque las expectativas están muy elevadas y aun cuando la empresa está cumpliendo con esos datos positivos, los inversores están diciendo que ofrezca más y mucho más. Y es allí donde este tipo de empresas puede morir de éxito. Si las expectativas están muy elevadas, muy infladas, no importa el dato que le des al mercado, va a provocar una caída porque no está cumpliendo con ese sueño que quiere alcanzar el inversor. Entonces, aquí yo lo que veo es que hay que tener mucho cuidado en el tema de la inteligencia artificial. Es una tecnología que ha llegado para quedarse, es una tecnología que va a incrementar la productividad en todos los aspectos de nuestra vida y en la economía real en particular. Sin embargo, el mercado está sobrevalorado, ¿vale? La mayoría de estas empresas está por encima del precio en que debería estar de su valor, vamos a decir, valor fair o valor, dicen, sí, en inglés, valor fair de sus acciones. Entonces, yo tendría mucho cuidado en tener grandes expectativas con ese sector, especialmente en un entorno de esta inflación, donde el sector tecnológico es el que más sufre en periodos de elevada inflación y de bajo crecimiento económico. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Si analizamos los grandes ciclos de la economía, nos podemos dar cuenta de cuáles son los sectores que se benefician de esta inflación y cuáles no. Y en el caso de la tecnología, no es el que se beneficia en un entorno de esta inflación como es el que estamos viviendo actualmente. Pues muchísimas gracias, Ernesto Rebello, analista independiente, por este análisis de mercados tan detallado. Un placer y hasta pronto. Muchísimas gracias. Feliz viernes para todos.